Agradecer a Dios por la invitación que me diera para poder estar acá en esta mañana, hablando de un tema que tiene que ver con el dinero, la mayordomía del dinero. Ese tema no es muy agradable, ¿oyeron? Sin embargo, es importante tocarlo. Cuando nosotros hablamos del dinero, puede venir a nuestra mente muchas cosas. En las redes sociales uno tiene para escoger, como usted lo quiera, hermano. Hay mensajes que yo siento que es como aterrizar un 747, un Boeing de esos, y lo aterrizan, hermano, en 50 metros. Y yo no sé cómo lo meten ahí, pero dicen lo que realmente ellos quieren que el texto diga. Hoy voy a tratar, hermano, de resumir este tema tan amplio. Pero uno consigue dos extremos. Un extremo que tiene que ver con el legalismo, si no das Dios te va a castigar, es la teología de la pobreza, nunca tenemos, nunca hay, esto no funciona. El otro extremo está en una horrorosa manipulación. Hay iglesias que antes de colectar las ofrendas pasan un experto en manipulación. Entonces comienza, la Biblia dice que así como Elías allá, el aceite no se acabó, y una manipulación terrible, hermano. Lo que se llama la teología de la prosperidad. Todo es dinero, todo es dinero. Hace algunos meses habló conmigo alguien y me dijo, hay un hermano mío que está asistiendo a una iglesia de la teología de la prosperidad, porque ahí piden, todo el tiempo es pedir dinero. Y él le dijo, yo creo que tienes que ver muy bien dónde estás asistiendo. Ese día, él vio que él se estaba quitando la cadena de oro. El hermano de él que asistía a una de estas iglesias, y le preguntó, ¿por qué te estás quitando esa cadena? No, porque si yo me la llevo, a lo mejor allá me la van a quitar. Pero ¿cómo es eso? Es que tienen un poder de convencimiento, porque ya me quitaron el reloj y el anillo. ¿Qué les parece a ustedes, hermano? Lo que vamos a hablar hoy es lo que la Biblia dice, no es lo que la gente ha inventado. Yo quisiera que usted no se distraiga, hermano. Que usted escuche lo que Dios dice. Yo tengo la responsabilidad de que sea Dios el que hable. No tengo ningún interés, hermano. Después que me baje de aquí, no le voy a decir al pastor, hermano, ¿cuánto se colectó? Porque el 20% es mío, ¿viste? Eso no es la idea aquí, hermano. Es que usted sea bendecido con los principios bíblicos, que es lo que nos interesa a nosotros. Hermano, permítame colocar de fondo algunas ideas. Yo no sé si el hermano que maneja el asunto lo tiene. Bueno, vamos a empezar por el título, aunque sea, hermano. Vamos a ver si lo vemos aquí. Ahí está. Principios relacionados con la mayordomía del dinero. Y ese que está ahí es Eddie Carbón, ese soy yo. Por si alguno no sepa quién es. Hermano, hay algunas cosas que necesitamos saber antes de hablar de esos principios. Y lo primero es que hay 3 razones, por lo menos, por las que Dios habla del dinero. La primera, a ver si va conmigo. Vamos con la primera, hermano. Ahí está. A ver si ustedes ya se despertaron. Lean conmigo. La forma... Ahora permíteme terminarlo. Hay algunos que necesitan las empanadas del desayuno. No se desayunaron. Vamos a ver si ahora lo podemos hacer. La forma en que manejamos nuestro dinero es una expresión externa de una condición interna. ¿Qué quiere decir eso? La manera como tú y yo manejamos el dinero es un reflejo
de lo que somos en nuestro interior. ¿Ok? Es un reflejo de lo que somos. No voy a ahondar sobre esto. Simplemente cómo manejas tú el dinero y cómo lo manejo yo es un reflejo de lo que hay dentro. ¿Por qué la persona es generosa? ¿Por qué la persona es tacaña? ¿Por qué la persona depende tanto de esto? ¿Por qué la persona es tan desprendida? ¿Por qué? Porque hay una cuestión interna que se refleja en lo que hacemos. Ok, segunda razón. La manera en la que administramos el dinero afecta la intimidad de nuestra relación con Cristo. La manera como nosotros administramos el dinero nos puede acercar a Dios o alejarnos. El problema no es el dinero, porque dice la Biblia que es raíz de todos los males. ¿Qué? ¿El dinero? No, el amor al dinero. El amor al dinero. Entonces, la manera como nosotros administramos el dinero afecta la intimidad de nuestra relación con Cristo. Depende de cómo tú lo estés mirando. Nos puede acercar, nos puede alejar. Tercera razón. El dinero, ¿qué pasa con el dinero? Compite con Cristo por el trono de nuestro corazón. Dice Mateo 6:24, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Pero la buena opción que tenemos es que podemos servir a Dios con las riquezas. ¿Ok? Podemos servir a Dios con las riquezas. Hermano, yo pastoreo una iglesia en La Cañada, pero nosotros tenemos varias congregaciones. La congregación del Carmelo, y Luz y Verdad del Carmelo, ya está el cajón completo, le falta, hermano, el techo, las ventanas, ya tiene el piso. La congregación Luz y Verdad en el kilómetro 40, le falta la mitad del local. La congregación Luz y Verdad de Casablanca ya está casi listo, le falta la mitad del techo, las ventanas y otras cosas más, aires, etcétera. En el campo misionero del Potrero nos falta todo, porque nos falta hasta comprar donde estamos. Y así la congregación Luz y Verdad de la plaza les da comida a la gente, necesita una cocina. Y yo pensando por encimita dije, con $50,000 nosotros hacemos bastante. Pero para nosotros $50,000 eso es un dineral. ¿Sí me explico? Pero hay gente que no haya que hacer con la plata, hermano. Que se hace operaciones que no tiene que hacerse, hermano. Y bota plata aquí, bota plata por allá, hermano. Hermano, hay gente que va a los restaurantes y le echan oro a la comida. ¿Usted no ha visto eso? Y nosotros necesitamos tanto dinero para la obra. Podemos servir a Dios con las riquezas. ¿Sí me explico, hermano? No tan convencido parece. Así que si usted le sobran $50,000, usted puede ayudar a la congregación Luz y Verdad del 40, la del Carmelo, la de Casablanca, todo eso, hermano. Por supuesto que dirá que, hermano, no sueñe. Bueno, Martín Luther King dijo, tengo un sueño. Lo que quiero es que se capte aquí la idea, hermano, que el problema no está en la riqueza, sino que nos puede servir a dos señores. O sirves a Cristo con las riquezas, o le sirves las riquezas. Nada de las dos. La función de Dios y la nuestra frente al dinero. A ver si va, hermano, va conmigo. La función de Dios y la nuestra frente al dinero. ¿Cuál es la función de Dios en cuanto al dinero? Lo primero, Dios es el dueño de todo. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué dice la Biblia en el Salmo 24:1? De Jehová
es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Así que si tú tienes una empresa, ¿de quién es la empresa? De Dios. Si tienes una esposa e hijos, ¿de quiénes son? De Dios. Todo lo que somos y tenemos es de Dios. Esa es la función de Dios. Dios es el dueño. Segundo, Dios tiene el control. Salmo 135, versículo 6 dice: todo lo que Jehová quiere, lo hace, en los cielos y en la tierra, los mares y en todos los abismos. Hermano, cuando uno va a la Escritura, uno encuentra que Dios hace lo que Él quiere. Y hay milagros que uno dice, pero ¿cómo es esto? Simplemente Dios es Dios. Dios es Dios. Uno va al Antiguo Testamento y dice que Dios despertó el espíritu de Ciro, rey de Persia, y llamó a la gente que estaban todos cautivos allí y les permitió que regresaran otra vez allá y les ayudó para que pudiera hacer eso una realidad. Dios hace lo que quiere, hermano. Así de sencillo. Dios tiene el control. Y una tercera función que hace Dios es que Dios provee para nuestras necesidades. Filipenses 4:19 dice: mi Dios pues suplirá. ¿Qué suplirá? Todo lo que falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Esa es la función de Dios. Él es el dueño, Él tiene el control y Él provee para nuestras necesidades. ¿Y cuál es nuestra función frente al dinero? Primero, ¿qué somos nosotros? ¿Ya apareció en la pantalla? Somos mayordomos de las posesiones de Dios. ¿Y qué es un mayordomo? Administra lo de otro. En el Salmo 8, solamente leo aquí una partecita: todo lo pusiste debajo de sus pies. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Hay algunas personas que Dios le ha puesto a administrar mucho. Ese tiene mayor responsabilidad, o esa tiene mayor responsabilidad delante de Dios. Hablando del dinero. Si hablamos en la iglesia, si yo soy pastor y Dios me colocó para que yo cuidara a 30 ovejas, esa es mi responsabilidad. Las ovejas no son mías, son ovejas de Él y yo las cuido para Él. Y yo tengo que darle cuenta a Dios por esas ovejas. Ahora imagínense que no tengo 30, sino que tengo 200. ¿Verdad que hay mayor responsabilidad? Que Dios bendiga a los pastores que tienen 5,000. Ese sí que tiene tremenda responsabilidad, hermano. Tiene que dar cuenta a Dios por 5,000 almas. 5,000 almas. Entonces, hablando del dinero, tú tendrás entonces la responsabilidad de administrar el bono que te dan, que no alcanza para nada. Y otro día, no, yo administro más que un bono. Yo administro $500 mensuales. Y bien. Otro dirá, no, yo no administro $500 mensuales. Yo administro una empresa que a mí me quedan $2,500 mensuales. Y otro dirá, bueno, yo tengo una empresa que me genera $10,000 mensuales. Esa empresa es de Dios y tú la estás administrando. ¿Cuánto le vas a dar a Dios de eso que es de Él? ¿Sí me estoy explicando, hermano? Esa es nuestra labor nuestra. La labor nuestra es que somos mayordomos de lo que es de Dios. Y segunda función, debemos ser fieles. Debemos ser fieles. Primero los Corintios 4:2 dice: ahora bien, se requiere de los administradores
que cada uno sea hallado fiel, que cada uno sea hallado fiel, simplemente fiel en todo lo que nosotros hagamos. En este caso del dinero, hermano, en mi ejercicio pastoral puedo concluir que es más fácil ser fiel cuando ganamos poco que ser fiel cuando ganamos mucho. Un hermano, por ejemplo, o hermana que gane $100 mensuales, él dice, bueno, voy a ser fiel a Dios, voy a dar $10, ese es mi diezmo, doy $10. Fiel con $10, fiel con $10. Pero resulta que ahora no gana $100, sino que gana $550. Ahora gano $1,100. Ahora estoy dando el 100% de lo que ganaba antes. Pero el que gana 10,000, ya $1,000 como que se ven. Yo como que voy a mantener la iglesia, ¿será, chico? No va a ser posible. Si yo me voy a esta iglesia, se arruinarán. Porque yo veo que aquí no da nadie nada. ¿Cómo va a ser posible? Y comenzamos a justificar lo que no tiene justificación, hermano. Y pareciera que como que le decimos a Dios, Señor, poneme a ganar otra vez $100. Por favor. Porque cuando daba $10 era feliz. Ahora estoy enredado aquí con esto, chico. Y me cuesta sacar, hermano. Antes me quedaban $90. Antes me quedaban $90 y con eso yo funcionaba. Estaba de rodillas que tú me prohibieras. Pero ahora me quedan $9,000 y ando chillando como cajita de pollito, pues. Eso lo he visto yo, hermano, en mi ejercicio pastoral. Que pareciera que prosperar a alguien es hasta un peligro, porque no solamente, hermano, es que ahora me cuesta dar, es que ya no tengo tiempo ni siquiera para congregarme, porque el negocio me está absorbiendo tanto que no tengo tiempo ni siquiera para orar ni leer la Biblia. Por eso es que estamos hablando de la manera como administramos el dinero afecta nuestra comunión con Dios, hermano, porque primero es Dios antes que todas las cosas. Ahora Dios va a tener que hacer una semana que tenga como de 10 días, porque no alcanza. ¿Ves? Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo también. Y si hay otro también, porque no hay día de descanso para esto. Una competencia ¿con quién? Eso es lo que está diciendo acá. Dios quiere que seamos fieles. Y tercero, en la fidelidad, Dios nos bendice. En la fidelidad, Dios nos bendice. Dice Juan 14:21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Hermano, teniendo esto como introducción, nunca había dado una introducción tan larga, porque me tardé 15 minutos. Esto es un sermón, la introducción. Pero si tú y yo no entendemos estas cosas, los principios que voy a explicar, hermano, no va a tener sentido, porque este es el fondo. El fondo, que hay 3 razones por las que Dios habla del dinero, cuál es la función de Dios y cuál es mi función con el dinero, para que realmente podamos tener la bendición de Dios que sobrepasa todo entendimiento igual de nuestros corazones. Que el dar no sea una carga, sino que sea algo tan maravilloso que quede gozo en nosotros, hermano. Hermano, la idea es no que cuando se habla de mayordomía, es verdad lo que dijo el pastor, es verdad lo que dice la Biblia, es verdad, yo no estaba dando nada, no puede ser posible, y comienzo a dar, pero a las 3 semanas, se desinfló otra vez, hermano. ¿Por qué?
porque no se ha internalizado los principios, hermano. Los principios que enseñan la palabra. Bueno, yo he dicho esto antes y lo repito, porque es mi experiencia, la mía, la de Eli Carbonell, hermano. Hermano, yo soy pastor por la gracia de Dios hace más de 30 años, pero antes de ser pastor, bueno, yo fui profesor por hora. Y antes de ser profesor por hora fui estudiante. Pues no me regalaron el título, hermano. Yo tuve que ir a la universidad para estudiar. Y yo recuerdo que papá me daba a mí 10 bolívares diarios. 10 bolívares diarios. De lunes a viernes son 50. Ya yo había entendido estos principios que les estoy enseñando. Lo había entendido perfectamente. Yo agarraba esos 10 bolívares y sacaba un bolívar y lo apartaba así. Me quedaban 9. Con 9 tenía que sacar el almuerzo. Eran 7 bolívares, me quedaban 2. Con 2 bolívares podía sacar 8 copias porque costaban a 0.25. Y orar a Dios que el bus no fallara, el bus de la universidad, que las rutas pasaran, porque si no entonces me cobraban del 4 para la Cañada 7 bolívares. Hace muchos años de eso, hermano. Hermano, permítame decirle que yo el domingo iba a la iglesia con 5 bolívares y lo llevaba, hermano, como si llevara un lingote de oro. Contento, hermano. A colectar las ofrendas. Gloria a Dios, hermano. Hermano, yo me gradué en 4 años y medio. No me gradué en 5, en 4 años y medio, hermano. Estudió conmigo gente de Machique, de Lagunilla, de Cabima, de otros lugares foráneos a Maracaibo. Y nos quedábamos allá. No había comedor en la Universidad de Zulia para ese tiempo. Y la gente decía, ¿no tenés por ahí un bolivito, hermano, para el almuerzo? Eli Esteban Carbonell Mora, 7708-665, nunca pidió un bolívar. Nunca. Dios siempre me dio para el almuerzo, hermano. Hermano, aquí es donde viene la verdad central que yo quiero que tú te lo grabes. Colócamela ahí, hermano. Colócame la verdad central para que tú me la memorices. ¿Cómo dice ahí, hermano? En mis finanzas, ahí le colocamos es Dios. O vamos a dejarlo primero Dios, está bien. En mis finanzas, primero es Dios. ¿Usted está de acuerdo con eso? Si usted está de acuerdo, trate de memorizarlo. Vamos a repetirlo entonces. En mi finanza, primero es Dios. Quiero escuchar las damas. A ver. Y los caballeros decimos, en mi finanza. Otra vez los caballeros, ¿qué pasó? En mi finanza. Todos decimos, en mi finanza, primero es Dios. ¿Por qué no le dices al vecino, hermanito, escúchame bien? En mi finanza, primero es Dios. Díselo al vecino ahí, hermano. ¿Ya se lo dijiste al vecino? ¿Por qué no te voltees para atrás, hermanito? ¿Y cómo también es? En mi finanza primero es yo. ¿Estamos de acuerdo? Ahora sí vamos a los principios. Me dijeron que podía estar aquí hasta la 1 de la tarde. No. Después de esto va a haber preguntas y respuestas, hermano. Creo que por ahí iba a haber un buzón o algo. La idea, hermano, es que nosotros descarnadamente, hermano, podamos preguntar sobre este tema, hermano. Hermano, descarnadamente, hermano. Porque no puede ser posible que siga habiendo tantos desajustes y la gente no dice lo que es. Por ejemplo, hermano, un desajuste, hermano. Llegó fulanito de tal con una unción especial. Y te dice, hermano, Dios me mostró. Dios me reveló que me va a bendecir contigo. Anoche no pude dormir. Agarrarlo como un matador y darle 4, hermano. Vagabundo ese, hermano. ¿Usted ha visto eso en la calle, hermano?
¿No ha visto las redes sociales? Son mercaderes del Evangelio. No importa cómo se llamen. No importa cómo se llamen. Los que me están viendo por acá. No importa cómo te llames. Estás tratando de negociar con las cosas de Dios y tendrás que verte las caras con Él. ¡Qué serio, hermano! ¡Qué serio! Por favor. ¿Hasta cuándo? Tanto desorden que hay por no entender los principios del Evangelio. Vamos a ver estos principios. Si comprendiste lo que nosotros acabamos de decir, no vas a tener problema en entender los principios. Vamos a 2 Corintios capítulo 9. Por favor, abre tu Biblia allí. 2 Corintios capítulo 9. Hermano, ¿qué estaba sucediendo aquí? Deja la Biblia abierta y que ya vamos a analizar. Hermano, el apóstol Pablo le está diciendo a los hermanos que hay una necesidad en Jerusalén y que él iba a colectar una ofrenda y que él iba a pasar a buscar esa ofrenda. Entonces, ese más o menos es el contexto. Dice el capítulo 9, a partir del versículo 6. Ahí viene el primer principio. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, también segará. Vamos a leer, hermanos, desde el 1 al 5, por amor a los hermanos que no conocen el pasaje. 2 Corintios 9, 1 al 5. Cuanto a la administración para los santos, es por demás que yo os escriba, pues conozco vuestra voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia. Cuando hablamos de Macedonia, estamos hablando de Filipo, Tesalónica y Berea. Que Acaya es Corinto, está preparada desde el año pasado y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Pero he enviado a los hermanos para que nuestro gloriarnos de vosotros no sea vano en esta parte, para que, como lo he dicho, estéis preparados. No sea que si vinieran conmigo algunos macedonios y os hallaren desprevenidos, nos avergoncemos nosotros, por no decir vosotros, de esta nuestra confianza. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Entonces aquí viene el primer principio, hermano. Primer principio, versículo 6. El principio de la siembra generosa. El principio de la siembra generosa. Hermano, dice el versículo 6, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Hermano, dar es como sembrar. Dar es como sembrar. Y da la idea de alguien que comienza a sembrar hoy y lo sigue haciendo. No es que sembró hoy, sembró mañana y después se le olvidó, 3 meses después vuelve a sembrar. No es la idea. Para aquellos que les gusta estudiar profundamente, eso es un presente activo indicativo en griego. Algo que se comenzó a hacer donde yo muestro interés y lo hago siempre, frecuentemente. No es que hoy me pareció, no. Es siempre porque entiendo el principio. ¿Okay? El que siembra escasamente va a recoger, por supuesto, escasamente. ¿Qué es la generosidad? Hermano, una persona generosa es una persona desprendida. Es una persona desinteresada, hermano. La iglesia de Macedonia era un ejemplo de generosidad. 2 Corintios capítulo 8, versículos 1 al 5. Ahí lo tiene cerquitica para los que tienen la Biblia abierta. 2 Corintios capítulo 8. Miren esta iglesia
de Macedonia, que dijimos que eran Filipo, Tesalónica y Berea. Dice así: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. ¿Qué características tenían estas iglesias? Que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo, ¿y qué más dice? Y su profunda, ¿qué? Pobreza, abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo, aquí viene la clave, se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. La iglesia de Macedonia nos enseña, nos desafía que antes de la generosidad debe haber, hermano, un encuentro en intimidad con Dios, porque al final de cuentas le damos a Dios porque le amamos. Le amamos. Es a Dios. Vemos detrás de un pobre a Dios. Vemos detrás de una necesidad a Dios. Trabajamos con Dios. Eso es lo más importante. Hermano, el pueblo de Israel dio en muchas oportunidades con generosidad. Vamos a ver algunos pasajes. Por ejemplo, Éxodo capítulo 35, versículos 24 al 29. Éxodo 25, 24 al 29. Perdón, hermano, Éxodo 35, 24 al 29. Ok. Dice la Escritura, hermano, 35. Todo el que ofrecía ofrenda de plata o de bronce traía a Jehová la ofrenda. Y todo el que tenía madera de acacia la traía para toda la obra del servicio. Además, todas las mujeres sabias de corazón hilaban con sus manos y traían lo que habían hilado: azul, púrpura, carmesí o lino fino. Y todas las mujeres cuyo corazón las impulsó en sabiduría hilaron pelo de cabra. Los príncipes trajeron piedras de ónice y las piedras de los engastes para el efod y el pectoral, y las especies aromáticas y el aceite para el alumbrado y para el aceite de la unción y para el incienso aromático. De los hijos de Israel, así hombres como mujeres, todos los que tuvieron corazón, ¿qué? Voluntario para traer para toda la obra que Jehová había mandado por medio de Moisés que hiciesen, trajeron ofrenda, ¿cómo? Voluntaria a Jehová. Y Éxodo 36, versículo 3 al 7. Éxodo 36, esto es interesante, a partir del versículo 3. Y tomaron de delante de Moisés toda la ofrenda que los hijos de Israel habían traído para la obra del servicio del santuario, a fin de hacerla, y ellos seguían trayendo la ofrenda voluntaria cada mañana. Tanto que vinieron todos los maestros que hacían toda la obra del santuario, cada uno de la obra que hacía, y hablaron a Moisés diciendo: el pueblo trae mucho más de lo que se necesita para la obra que Jehová ha mandado que se haga. Entonces Moisés mandó pregonar por el campamento diciendo: ningún hombre ni mujer haga más para la ofrenda del santuario. Así se le impidió al pueblo ofrecer más, pues tenían material abundante para hacer toda la obra y sobraban. Hermano, ¿será que Israel entendió lo que era ser generoso? Eso es cuando estaban erigiendo el tabernáculo. Era un gozo tan profundo, hermano. Era un gozo tan profundo, hermano. Hermano, yo como pastor a veces he visto cosas similares. Tuvimos una actividad donde estamos pidiendo ropa. Hermano, y teníamos tanta ropa que yo tuve que decir: hermano, no traigas más. Suficiente.
suficiente. Gloria a Dios cuando hay un corazón generoso, ¿verdad? Qué maravilloso. Hermano, ¿qué es entonces sembrar generosamente? Hermano, es dar sin recibir nada a cambio. Es dar sin recibir, sin esperar nada a cambio. ¿Usted nos ha preguntado por qué la gente de Reales recibe tantos regalos? Ah, pastor, ¿por qué será que no necesitan y son los que reciben? Fulanito de tal, no tiene mucha plata, pero o sea, regalos van y regalos vienen. ¿Por qué le regalarán tantos? Hermano, la mayoría es porque después te voy a pedir. Qué triste es eso, hermano. ¿Por qué no le regalan a los pobres? Porque el pobre no te tiene con qué. Dar generosamente es dar sin esperar nada a cambio. ¿Qué creen ustedes que hizo Jesucristo, hermano? Ese es el ejemplo, hermano. Dio, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, hermano. Eso lo sabía él. Pero él se dio a sí mismo. Y nos dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Hermano, sembrar generosamente es dar sin negociar con Dios. Yo le doy a Dios, pero Señor, ¿qué te estoy dando? Bueno, la Biblia dice que el que siembra generosamente también. Pero es que no estás dando generosamente, estás dando como un negocio. No es lo que Dios quiere, es dar simplemente. Es dar. Ya los demás principios nos explicarán. Sembrar generosamente es dar proporcionalmente. Dar de acuerdo a como Dios te ha prosperado. Hermano, la Biblia enseña claramente que todo creyente debe dar como mínimo el piso es el 10%. Hay algunos que casi maldicen el diezmo. Eso es de la ley. No somos legalistas. Vamos a hablar un poco más de eso, hermano. Pero nosotros vamos a la Biblia y encontramos que antes de la ley hubo diezmo. Génesis capítulo 14, versículo 20. Génesis 14, 20. Dice la Escritura en Génesis 14, 20. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Le está diciendo Melquisedec a Abraham. Y le dio a Abraham, ¿qué le dio Abraham a Melquisedec? Los diezmos de todo, de todo. Dice 28, 22 de Génesis. Aquí no había ley, fue antes de la ley. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y todo lo que me dieres, el diezmo, apartaré para ti. Hermano, Melquisedec, dice la Biblia en Génesis, que era rey de Salem. Pero en Hebreos nosotros encontramos que este Melquisedec no tenía padre, no tenía genealogía, y eso humanamente no se entiende, eso es imposible. Entonces estamos hablando de una manifestación de Dios. Abraham le dio los diezmos a Dios. Melquisedec es un estudio aparte, hermano. Lo que nos interesa aquí es que le dio los diezmos a Melquisedec. Hermano, en la ley, obviamente que había diezmo. Levítico capítulo 27, versículo 30. Levítico 27, 30. Dice Levítico 27, 30. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, ¿de quién es? De Jehová es cosa
dedicada a Jehová. Hermano, Israel, cuando uno hace el estudio, daba aproximadamente el 25%. El 25%. Si usted nota cómo funcionaban, por ejemplo, las tribus. Hermano, ¿quién ministraba en el sacerdocio ya? Lo que es Aarón, los sacerdotes, los cantores, era una tribu la que trabajaba. ¿Es cierto? Esa tribu era la tribu de Leví. No eran 2 ni 3, hermanos, eran miles, miles. Y las 11 tribus diezmaban para que funcionaran las cosas, hermano. Para que funcionaran las cosas. Hermano, y de eso que recibían los levitas, daban el diezmo del diezmo. Y todos estaban bien. ¿Sabe qué me preocupa a mí, hermano? Que muchísimas iglesias no tienen ni siquiera para pagar un pastor. No tienen, hermano. ¿Y por qué no tienen? Ay, porque somos pobres, una lloradera, hermano. La cara de pollito, hermano. Todo el tiempo llorando ahí, hermano. Bueno, voy a demostrarte aquí rapidito, hermano, que solo 30 personas que ganen $100, $100, hermano. ¿Cuántos son 3 por 1? 30 personas ganando $100. Nadie lo sacó. ¿Ah? $3,000, ¿es así? ¿O me equivoco? ¿Sí o no? Ah, ok. ¿Qué les pasa a ustedes, hermano? Ok, hermano. Solamente 30 personas que solo ganan 100. Nadie gana $100 ahora, hermano. No sé dónde estoy trabajando los que más que ganan $100. Está grave. Pero solo entran 30 personas que dan y dan el diezmo, hermano. Dan el diezmo, hermano. ¿Cuánto es el diezmo de 3,300? Subpagado, pero pueden ya pagar un pastorcito, ¿no? Para que se encargue, ¿no? Bueno, pero qué tristeza ver un montón de iglesias donde el pastor trabaja ahí, pero también trabaja en otro lado, porque no hay con qué pagarle. De eso no es una iglesia, un montón. Entonces el pastor hace lo que puede. Hace lo que puede. Él tiene su horario normal y va los fines de semana. No tiene el tiempo para prepararse en la palabra. No tiene el tiempo para visitar a los hermanos. No tiene tiempo para... No tiene... Él está ahogado también. ¿Ve? ¿Y por qué? Porque no hay. Hermanito, no es que no hay. Es que no se han entendido los principios que Dios ha colocado, hermano. Los principios que Dios ha colocado. Lamentablemente, hermano, entonces toman esto de acá y gente entonces dice, ahora los diezmos son para el pastor, porque allá en Israel las 11 tribus trabajaban para la tribu de Leví y yo represento la tribu de Leví. Son los diezmos para mí. ¿Lo ha visto por ahí, hermano? Eso está fuera, eso es una hermenéutica totalmente errada, hermano. Pero el principio bíblico es que la obra del Señor la va a atender y funciona con los hermanos que entienden los principios. No tenemos que ir a pasar una carta a la alcaldía. No tenemos que pasar una carta a la gobernación. Ayúdenos que se nos va a caer aquí. Danos unas láminas de zinc, por favor. No. Eso es rebajarnos. Porque nosotros hemos dicho que Dios es el dueño de la plata y el oro. ¿Y quién entonces nos va a dar? Dios, pero ¿a través de quién? De la iglesia, de nosotros mismos, hermano. Yo no sé cómo está la luz y verdad aquí, hermano. Yo no sé, hermano. A mí el pastor no me ha dicho absolutamente nada. Yo lo que sí sé, hermano, es que en cada iglesia que voy hay un montón de gente, hermano, que no está dando. Y ya vamos a hablar de otros principios, hermano. Mire lo que dice Mateo 23:23. Ya estando Jesucristo. Mire lo que dice Jesucristo. En Mateo 23:23.
Mateo 23, 23. No se me cansen, hermano. Ay de vosotros, escribas y fariseos, ¿cómo los llaman? Hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley. ¿Qué es lo más importante de la ley? La justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer. ¿Hacer qué? El diezmar, sin dejar de hacer aquello. Es decir, tú diezmas de cualquier cosa, pero lo más importante de la ley tú no lo haces. Sigue diezmando, pero no te olvides de esto, que es lo más importante. La Nueva Versión Internacional dice: ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, dan la 10ª parte de sus especias, la menta, el anís y el comino, pero han descuidado los asuntos más importantes de la ley, tales como la justicia, la misericordia y la fidelidad. Debían haber practicado esto sin descuidar aquello. Entonces, hermano, el alcance de la expresión generosamente es la expresión de lo que somos. Una ofrenda generosa debe venir de un corazón generoso, lleno de Dios. Hace muchos años, uno de mis hermanos en Cristo y también en la carne, un hermano mío, Carbonel Mora, me llegó y me dijo: yo no diezmo, pero la verdad es que cuando voy a dar eso, lo que viene en mí, ¿cómo va a ser posible que tengo tantas deudas y esto y esto y esto? ¿Qué hago? No deis nada, porque estáis botando la plata. Eso no sirve lo que estás haciendo. Pídele a Dios que te dé gozo en dar. Gozo en dar. Y cuando lo hagas, entonces hazlo. Sí, hermano, él oró y después me dijo: no sabes cuánto gozo me da cuando yo entrego el sobre para darlo allá en la iglesia. Eso es lo que te queda. Eso es lo que te queda. Porque al final de cuentas es Dios el dueño de la obra. Y Dios hará lo que tiene que hacer. Entonces, el que siembra generosamente, hermano, generosamente segará. Qué promesa hermosa, hermano. Primer principio, entonces, ¿ok? Debemos, hermano, sembrar en forma generosa. Volvamos a los Corintios. Vamos al segundo principio. El principio de la donación voluntaria. Versículo 7. Versículo 7. De segunda a los Corintios, capítulo 9. Dice el versículo 7, cada uno dé. ¿Cómo va a dar? Como propuso en su corazón. No con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama a la... ¿Sabe que este es el versículo favorito de los tacaños? ¿Sabía usted eso, hermano? Este es el versículo favorito de los agarrados. El versículo favorito de los que no diezman. El versículo favorito de los que no dan nada. Se lo saben de memoria. Cada uno ve como propuso en su corazón. Eso es lo que yo propongo. Y no proponen nada. Qué triste es eso, hermano. Ese corazón que no da, hay que llevarlo, hermano, a un quirófano. A corazón abierto. Y hay que hacerle un bypass, doctor me corrige, y hay que hacerle 3 puentes coronarios a ese que está ahí, porque no suelta ni estilla. Hermanos, ¿qué es donación voluntaria? Hermanos, quiere decir, hermanos, que yo elijo dar de antemano, que yo consagro, que yo santifico, que yo aparto para la obra del Señor. Yo aparto para la obra del Señor. Eso es lo que nos dice aquí el principio de la donación voluntaria. Es algo, hermano, si yo voy al templo, hoy que vengo al culto,
Lo que yo voy a dar hoy debería haberse consagrado. No es que ahora cuando colecten las ofrendas, no, porque es un acto de adoración. Ahora que tenemos la figura de hacer un pago móvil o dar en divisa de acuerdo a lo que usted tenga, hermano, es algo que viene desde la casa. En la casa yo propongo, hermano, yo propongo. Ahora, si yo doy con tristeza, si yo no doy por necesidad, algo anda mal. No estoy entendiendo, hermano. No estoy entendiendo. Hermano, qué bueno es cuando la gente da y la iglesia, hermano, se dedica a hacer la obra que Dios le dio. Por tanto, id y hacer discípulos. Pero hay iglesias, hermanos, que viven haciendo benditas porque nunca hay. Pareciera que el versículo dijera, por tanto, id y hacer hallaca, por tanto, id y hacer arroz de maíz, por tanto, id y hacer hamburguesada, por tanto, id, puras comidas, porque nunca hay. Nunca hay para hacerle el ministerio. Eso no es así, hermano. No se sienta regañado, hermano. Es el corazón de un pastor que le está diciendo algo que necesitamos corregir. Dios quiere que prediquemos el evangelio. Hermano, pastor, ¿cuánto se gastó, hermano? ¿Cuánto se gastó, hermano, en la escuela bíblica vacacional? Alrededor de $2,000. ¿Y de dónde salió? Hermano, gloria a Dios por hermanos que dan. Claro, amén. Yo no estoy diciendo, hermano, que es un pecado hacer una vendimia, hermano. El problema está cuando se vuelve, hermano, que todo es eso, hermano. Todo es eso, nunca hay. Para eso, cuando todos somos fieles, entonces la iglesia hace un presupuesto. Escuela Bíblica Vacacional 2027. Necesitamos $2,000. ¿Y de dónde salieron? De lo que tú y yo vamos a dar a la obra. Y hay una administración que dice, es esto para esto, y es esto para esto, y entonces la iglesia funciona. Una iglesia, no tenemos folletos, hermano. Hermano, ¿quién nos regaló? Hay que comprar folletos. ¿Y de dónde va a salir eso? Del presupuesto. Porque eso es una iglesia, hermano. La iglesia es para eso, hermano. Si están aquí conmigo, hermano. Yo sé que ustedes dirán, no, están cayendo a palo ese pastor. No lo veo así, hermano. Simplemente quiero que usted sea bendecido con estos principios, hermano. Que se corrijan cosas de fondo, hermano. Yo lucho con eso, por supuesto que lucho, hermano. Yo tengo varias congregaciones en la iglesia, hermano. Varias congregaciones en la iglesia. Kilómetro 40, el pastor no está a tiempo completo. Carmelo tampoco está completo. El Casablanca pastoreo yo porque se fue y estoy tratando de corregir un montón de cosas para que la iglesia entienda que esto es así, hermano. Así. Bueno, yo necesito tiempo para estudiar la palabra de Dios, hermano. El pastorado necesita tiempo. ¿Y quién me va a pagar a mí, hermano? La iglesia tiene que decirme, permíteme colocarle un ejemplo, hermano, muy sencillo, hermano. Hermano, imagínense que aquí hay un hueco grandísimo, hermano. Y ahí cayó una persona, o cayeron varios, no tienen posibilidad de salir de ahí, hermano. Y alguien viene y, lleno de misericordia, dice, necesito sacarlo, chicos. Tengo esta cuerda aquí, y con esta cuerda lo voy a sacar, pero necesito a varios que me sostengan la cuerda. Yo voy a bajar allá, pero necesito, entonces le digo a 7, hermano, ¿ustedes pueden sostenerme esta cuerda? Por favor, porque allá hay muchos que hay que sacar. Dice, ¿cómo no, hermano? Y voy y lo saco, hermano. Hermano, los que cayeron ayer, allá, son los pecadores. La cuerda es el evangelio. El que bajó es el misionero. Y los que lo sostienen son los que sueltan la plata para que él se baje para allá. ¿Sí me estoy explicando, hermano? Así de sencillo. Hay alguien que tiene que ir, hermano. Hay alguien que tiene que ir, hermano.
¿Quién va a ir? Bueno, es para todos, pero hay personas que Dios ha capacitado como misioneros. Hay que ir, hermano, pero sostenerme porque yo tengo una esposa y hijos y se van a morir de hambre, hermano. ¿Quién me va a sostener a mí? Estoy aquí, hermano. ¿Por qué no lo hace fulanito de tal? Porque él tiene que ir al trabajo. ¿Y por qué no lo hace el otro? Tiene que atender el negocio. ¿Y por qué no lo hace el otro? Porque tiene que atender. ¿Y quién? Él, el pastor. Ah, pero y él come. Él come. ¿Quién va a atender ese matrimonio con problemas? ¿Quién lo va a atender? ¿Quién? Él. Pero necesita quien le sostenga la cuerda. ¿Sí se entendió la ilustración, verdad? Clarito, hermano. Entonces, hermano, el principio de la donación voluntaria, hermano, es que nosotros proponemos de una manera especial. ¿Sabe que hay un hermano que contaba que había una persona tacaña, y el tacaña era un peluquero cristiano? Que ese es, como dije, que es el texto favorito de aquellos que no quieren dar nada. No, con tristeza. Eso es lo que yo propongo, hermano. Entonces, el pastor osado fue y se cortó el cabello. Costaba $10 el corte de cabello. Se cortó el cabello y después sacó un billetico de $1 y se lo dio. Pastor, son $10. No, eso fue lo que yo propuse, hermano. $1, hermano. No dice que tú propones, pues. Hermano, no puede ser posible. Es con alegría, con gozo, porque se entiende el principio. Nosotros dijimos al principio, hermano, que en mi finanza, primero Dios. La experiencia pastoral me dice que muchos no dan porque no le alcanzan, porque dejan a Dios de último. ¿Ves? Agarró el dinero, comida, y a veces no salimos de la comida. Ahí fue todo, hermano. No queda tiempo, si es que queda algo para las medicinas. Y por aquí cuando y a Dios está de último. Cuando a Dios lo colocamos de primero, entonces siempre va a haber, y es un acto de fe. Con alegría yo doy, creyendo que Dios me va a bendecir, aunque no lo hago por eso, pero es como lanzar un boomerang, va a regresarse en bendición, hermano. Tercer principio, hermano. Este principio voy a dar rapidito aquí, hermano, porque el tiempo se ha ido mucho. El principio de la gracia, versículo 8 y versículo 9. Dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda ¿qué? Gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, el apóstol hace uso del Salmo 112, versículo 9, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Permítame leer lo que escribió alguien. El término suficiencia es la capacidad de ser independiente de las circunstancias externas, en el sentido que no puedo considerar lo que tiene como suficiente para sus necesidades. El hombre que tiene la gracia de arreglárselas con menos, tiene más para otros. La gracia de Dios es una gracia que da, capaz de engordar la más débil y vil de las almas. Hermano, ¿cuándo es suficiente? Hace años le preguntaron a Rockefeller, este multimillonario, señor Rockefeller, ¿cuándo es suficiente para usted? Y él dijo, un poco más. Elon Musk, así se pronuncia. ¿Cuándo es suficiente para ti? ¿Cuándo? Ni con 20 vidas gasta ese hombre la plata que tiene, hermano. Ni en 20 vidas gastando. En estos días supe que gana $14 millones diarios. ¿Qué les parece, hermano?
¿Cómo pudiera ese hombre, hermano, servir a Dios con las riquezas, hermano? Con las riquezas. Ahora ahí en La Guaira, 2.000 casas, 2.000 hogares con casas, vengan acá. Y eso es como quitar un pelo a un gato, hermano. Sí, hermano, eso tiene que ver con gracia. Hermano, ¿cuándo es suficiente para nosotros? Hermano, suficiente es lo que ya tú tienes y lo que yo tengo. Nada más. Si Dios nos prospera más, gloria a Dios, pero es lo que yo tengo. Debo ser fiel con lo que yo tengo ahora. Con lo que, como iglesia, hermano, lo que Dios nos provee como iglesia. Como iglesia. Bendecimos como iglesia. Bendecimos como iglesia. Cuarto principio. El principio de la cosecha integral. Versículos 10 al 14. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios, porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. De Dios en vosotros. Hermano, Dios proveerá, multiplicará vuestra siembra, aumentará los frutos de vuestra justicia. El propósito suplirá lo que a los santos falta y abunda en muchas acciones de gracia. Es decir, da gracias al que da y, por supuesto, el que recibe. Yo tengo un hermano en la iglesia encargado de preparar las cestas de amor y de llevarlas. Un hermano muy fiel, muy fiel. Él me ha contado en varias oportunidades: pastor, fulanito se puso a llorar cuando recibió la cesta. Pastor, hubo uno que cayó de rodillas y levantó las manos y dijo: gloria a Dios. Eso es lo que está diciendo aquí, hermano. Cuando en este principio, hermano, este principio nos habla, hermano, de la cosecha integral. Es como Dios se glorifica, da gracia, es bendecido el que da, pero también el que recibe, da gloria a Dios, hermano. Cuando se entienden los principios que Dios ha colocado para nosotros. Estos principios nos ayudan a que crezcamos. El dinero no tiene por qué competir con Dios, hermano. El dinero es algo que Dios ha colocado ahí para que le honremos. Y en la medida que Dios te ha dado más, hay más responsabilidad. Hay mucho más responsabilidad. Y finalmente, el principio del agradecimiento, versículo 15. Gracias a Dios. ¿Por qué? Por su don. ¿Sabe que ese don es Jesucristo? Gracias a Dios por Jesucristo, hermano. Él está con nosotros. Él desea de todo corazón que nosotros seamos generosos. Él nos dio su Espíritu Santo para que nos guíe de una manera especial. Hermano, Dios en esta mañana quiere enseñarnos que si ponemos en práctica estos principios, a nivel personal vamos a honrar a Dios con las finanzas. A nivel de la iglesia es bendecida, la iglesia
puede, hermano, abarcar otros aspectos, hermano, porque hay presupuesto para eso. La iglesia extiende, la iglesia alcanza. Eso es importante, hermano. Eso es importante. Aquellos hermanos que están dando con gozo y proporcionalmente, que Dios te bendiga. Aquellos que no han podido dar, Dios quiere que tú hoy decidas, a partir de hoy, en mi finanza, primero es Dios. En mi finanza, primero es Dios. Y antes de orar por la iglesia, yo quiero decirle a los amigos que quizás hoy nos están visitando. Amigo, Dios está interesado en tu corazón, no en tu cartera. Dios quiere que tú reconozcas que eres pecador. Dios te está llamando y te está diciendo: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Jesús te está diciendo que Él es la puerta. El que por mí entrare será salvo. Jesús te está diciendo que Él es la luz del mundo. El que le sigue no andará en tinieblas. Amigo, ¿quieres hoy entregarle tu vida a Jesucristo? Si el deseo de tu corazón es entregarle tu vida a Cristo, allí donde estás, repite conmigo esta oración, allí donde estás. Di: Padre Celestial, he entendido el mensaje que tú eres el dueño de todo. Y tú me estás invitando a que yo me arrepienta de mis pecados. Perdona mis pecados. Te recibo como mi Señor y mi Salvador. Entra a mi corazón y hazme una persona nueva. Y declaro con mi boca que más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Gracias, Señor. Dame tu Espíritu Santo. En Cristo Jesús te lo pido. Amén y amén. Yo no sé, no conozco la iglesia, si hay alguien que nunca había hecho esa oración y hoy la hizo de todo corazón. Me gustaría ver su mano levantada para orar por usted. ¿Hay alguien que hizo esa oración? Ve una mano por allá. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Pueden estar de pie los que levantaron su mano, por favor. No tengan ningún temor. Pónganse de pie los que hicieron la oración. Y yo quisiera invitarlos a que pasen acá, que queremos orar por ustedes. Pasen, con toda confianza. Quiero invitar al pastor a que pasen para que oren por estos amigos. Hermanos, ahora. Si alguien más hizo esa oración, pase. Por favor. Dime por acá, que Dios te bendiga. Y te guarde. Gracias, pastor. Me metí un momentico y a recibir, porque tengo un hijo enfermo y saqué. ¿Cómo no? Pero no, frecuentemente no visito la iglesia. Ok. Dios me dijo entrar por aquí. El pastor Raga va a orar por usted y va a orar también por su familia. Amantísimo Dios y Padre Celestial, esta hermosa oportunidad quiero poner en tus manos este hombre. En este día tan importante ha tomado una decisión de entregar su vida a ti, de pedirte perdón por sus pecados. Obra en él para que a partir de ahora pueda comenzar esta nueva vida en Cristo, en el cual todas sus cosas, su vida, su corazón, su mente, su conducta, su carácter, pueda reflejar a Cristo. Y Cristo pueda ser reproducido en él. El Espíritu Santo puede orar de manera poderosa, transformándolo, renovando su mente. Tu palabra, Señor, pueda iluminar su camino. Bendice su familia, suple sus necesidades y ayúdale a seguir firme en esta nueva vida que ahora él, por fe, ha aceptado. Y así oro por toda la iglesia
luz y verdad. Y por todos aquellos jóvenes, niños, en esta mañana, puesto su corazón en ti, Señor, han puesto su fe en ti, para que a partir de ahora ellos también puedan caminar esta nueva vida que hay en Cristo Jesús. A ti sea la honra y la gloria. Gracias por el mensaje de tu palabra, predicado por el pastor de Carolina. Que sea de bendición para ti, que se pueda transformar nuestras vidas, que podamos, Señor, como iglesia, brillar tu luz y podamos, Señor, poner todos estos principios en práctica en nuestras vidas, en nuestro hogar. A ti sea la honra por siempre. Amén. Amén. Gracias. Te bendiga. Amén. Gloria a Dios. Hermano, antes de orar, yo quisiera en esta mañana que todo el que está de acuerdo conmigo pudiéramos consagrar las finanzas para Dios. Nosotros dijimos, en mis finanzas, primero es Dios. Si tú estás de acuerdo, eso significa que si no lo has hecho a partir de hoy, cada centavo que recibo, primero es Dios. Primero es Dios. Después viene lo demás. Primero es Dios. Primero es Dios. Si estás de acuerdo, ponte de pie, hermano, y vamos a orar. Vamos a consagrar las finanzas para Dios. Yo estaré orando por cada emprendimiento en esta mañana. Que Dios bendiga al que hace ponquecitos, el que hace torta, el que hace pinta franela, el que tiene su negocio por aquí, el que está engordando los cochinitos por allá, el que trabaja en el taller tal, el que tiene su profesión. Padre Celestial, tú nos has desafiado con tu palabra que todo lo que somos y tenemos es tuyo y que solo somos administradores. Hay unos principios que se manejan allí, el principio de la siembra generosa, de la donación voluntaria, el principio de la gracia, el principio de la cosecha integral, el principio del agradecimiento. Señor, hoy queremos consagrar nuestras finanzas para ti. Declaro con mi boca que en mis finanzas primero eres tú. Oh Dios, permite que esto no sea una ola de emoción, sino una convicción profunda, y que cada día siembre generosamente, que me des el discernimiento y la fuerza de voluntad para hacerlo y dar con gozo, con alegría, proponer generosamente. Que bendigas cada emprendimiento, Señor, que hay acá. Cada negocio, cada profesión. Bendice a los hermanos que están desempleados. Aquellos que piensan colocar o hacer un emprendimiento. Que bendiga la iglesia Luz y Verdad, a sus pastores, a su directiva, a todo el personal. Padre, declaramos con nuestra boca lo que dice el Salmo 23, versículo 6. El bien y la misericordia me seguirán todos los días. Gracias, muchas gracias, Señor. Permite que no solo nuestras finanzas sean para ti, sino todo nuestro ser. En Cristo oramos. Amén y amén. Dios te bendiga, hermano. Que Dios te guarde.